Bueno, hoy vamos a llevar lo que concierne a lo que es traumatismo raquimedular y lo que es radiología de pelvis. ¿Está bien? Algo que tenemos que conocer en cuanto a lo que es la columna vertebral es reconocer cómo debo evaluar la columna vertebral. Ya habíamos hablado que existe la mejor forma de evaluar la parte de la columna vertebral es a través de la radiografía. Y la forma más eficiente de evaluar lo que es la columna vertebral y las raíces nerviosas es a través de la resonancia magnética. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a ir siempre, ustedes ya lo conocen, la segmentación, ¿no? Una columna cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxí, ¿no? Y en función a eso, es que yo voy pidiendo en los estudios radiológicos una proyección radiológica antero-posterior y lateral de columna cervical, antero-posterior y lateral de columna dorsal, antero-posterior y lateral de columna lumbar y antero-posterior y lateral de columna sacrocoxí. Aparte de esto, ya, es importante que ustedes sepan que cuando tengo un evento de gran magnitud, un accidente de tránsito catastrófico, ¿no? Obviamente al paciente no lo puedo movilizar. En el momento que lo movilizo, o bien voy a producir una sección medular o le voy a producir otras fracturas, ¿no? Entonces, por cuidado, realmente no la movilizo. En estos casos no tengo la certeza a qué nivel se encuentra fracturado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pedir una proyección radiológica antero-posterior y lateral de columna vertebral, de toda la columna. O sencillamente decir un espinograma. El espinograma es una proyección radiológica antero-posterior y lateral de toda la columna. ¿Está bien? Es una forma más sencilla de decir, espinograma. La proyección antero-posterior nos permite evaluar lo que es la simetría de la columna vertebral, tomando en cuenta que tiene una trayectoria lineal, recta, partiendo desde el punto de vista de lo que es sus apófisis espinosas, ¿no? Las apófisis espinosas son el punto de referencia para decir que esa columna vertebral está alineada o desplazada, ¿no? En algunos casos, en una proyección antero-posterior, es la única proyección que nos va a permitir determinar o diagnosticar las famosas escoliosis, y no así una proyección lateral. ¿Ven? En una proyección lateral, lo que fisiológicamente conocemos son las famosas lordosis y las famosas cifosis, ¿no? En este caso, el primer punto a nivel cervical se habla de una lordosis cervical, que es lo normal. Luego hablamos de la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacro y la cifosis, en este caso, coxí, ¿no? Entonces, ya de pronto hablamos los más importantes, estos tres puntos, ¿no? La lordosis cervical lumbar y la parte media hablamos de cifosis. Nada más, son los dos puntos que más frecuentemente van a llegar a producir trastornos en cuanto a la alineación ya lateral. ¿Qué proyección es? Una proyección antero-posterior y lateral de columna cervical. Ahora, una proyección antero-posterior y lateral de columna cervical, lo único que nos va a permitir observar es desde la C2, y es más, desde la C3 hasta la C7. Hago mucho, pero sin embargo es parcialmente oculto la C2 y completamente oculto la C1. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo quiero visualizar el atlas y el axis, ¿qué pido? Una proyección transoral de columna cervical. ¿Está bien? Una proyección transoral de columna cervical. ¿Ya? Que más adelante les voy a ir mostrando. Entonces, esta es una proyección antero-posterior y lateral de columna cervical. ¿Qué vértebras vemos? Desde la C2 hasta la C7. ¿Ya? Si quiero observar C1, C2, ¿qué proyección pido? Transoral de columna cervical. Esta es una proyección antero-posterior y lateral de columna dorsal. Ahí pueden observar cómo se visualiza lo que es la cifosis a nivel de la columna dorsal, que es algo fisiológico. La proyección antero-posterior y lateral de columna lumbar. Y por último,
proyección anteroposterior de columna, anteroposterior y lateral de columna sacrocoxígea. Ahora, en este punto, cuando hablamos de toda lesión que se encuentra por debajo del agujero magno, se denomina lesiones raquimedulares o traumas raquimedulares, ¿no? Los traumatismos raquimedulares pueden llegar, es decir, los traumatismos raquimedulares pueden ser simplemente traumatismos raquídeos o, sin embargo, también puede llegar a ser traumatismos raquimedulares, ¿ya? ¿Cuándo hablo yo de un traumatismo solamente raquídeo? Cuando compromete hueso, ligamento, músculos y cartílago, nada más. Cuando compromete estas 4 estructuras se denomina traumatismo raquídeo, ¿ya? Nada más. Pero sin embargo, cuando ya hablo de los 5 elementos, en este caso, lesión a paquete vascular, pero fundamentalmente lo que son la porción radicular, en este caso las raíces nerviosas, y principalmente comprima lo que son el componente meningio, en este caso las meninges y la médula espinal, vamos a hablar de un traumatismo raquimedular. ¿Ya? Solo cuando compromete las raíces nerviosas y la médula espinal se denomina traumatismo raquimedular. Si les digo, paciente que tiene antecedentes de lesión ósea, ligamento, músculos y cartílago, ¿cuál es el diagnóstico? Traumatismo raquídeo, nada más. Pero si se asocia a traumatismo radicular o traumatismo medular, hablamos de traumatismo raquimedular. ¿Está bien? ¿Cuál es el más complejo? El traumatismo raquimedular. Obviamente esto puede llegar a producir compresiones a nivel de lo que es la columna cervical, ¿no? A nivel de lo que es, la médula espinal, produciendo sección medular o aplastamiento. Y obviamente la clínica va a depender del grado de compresión de la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me duermo apoyado sobre mi brazo, al siguiente día, ¿cómo aparece mi mano? Completamente adormecido, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Por compresión de los nervios braquial, del plexo braquial, ¿no? Obviamente lo mismo sucede a nivel medular, ¿ya? Las lesiones medulares pueden llegar a ser lesiones medulares primarias o secundarias. En este caso, las lesiones medulares primarias generalmente se dan por 4 mecanismos. El primer mecanismo es la hiperflexión. Segundo mecanismo, hiperextensión. Tercer mecanismo, vamos a hablar por compresión, es decir que una persona salte de gran altura y caiga sobre la vértebra, y la vértebra, ¿qué hace? La más débil termina aplastándose, ¿vale? Y la cuarta, o sea, los ambos, ¿ven? Torciéndole el cuello, por rotación, hacen rotar y se rompe el cuello y termina produciéndole una sección medular, ¿no? Entonces, esos son las 4 lesiones primarias, los 4 mecanismos que van a provocar lesión medular, ¿ya? Ahora, la lesión medular secundaria ocurre generalmente por una mala praxis, ¿ya? En este caso puede ser por un transeúnte o bien por el mismo médico, y eso por falta de conocimiento. A ver, les voy a dar un ejemplo. Resulta que hay un accidente de motocicleta, ¿vale? Está sangrando, así completamente la cara, completamente sangrando. ¿Cuál va a ser la primera acción que va a hacer la primera persona que lo va a ver? Le va a tratar de hacer sentar, ¿verdad? ¿No? O bien le va a colocar de costado. Eso es rajar. Porque en el momento que existe un accidente de gran magnitud, no se mueve al paciente, ¿no? En lo posible se mantiene. Si van a moverlo, se mueve en bloque, tratando de no doblar lo que es la columna vertebral. ¿Ya? Peor aún, aunque no me lo crean, eso ha sucedido con uno de mis internos este año. No quiero decirles de qué universidad es, porque se pueden sentir. No, mentira. Era de la Universidad de Potosí. Y le digo, velo, por favor, colocarle el collarín cervical, ¿no? Si le estoy diciendo que le coloquen collarín cervical, es para que le sujete el cuello y no flexione. ¿Pero qué es lo que le hace? Para colocarle por debajo, le levanta la cabeza y le dobla y le coloca. No, afortunadamente yo sabía que la lesión era más en la parte inferior, ¿no? Por debajo de lo que es la columna lumbar. Pero sin embargo, imagínense
si hubiese tenido una lesión a nivel cervical, ¿qué le producía? Una cuadriplegia. ¿No ve? Una cuadriplegia. Y las cuadriplegias, pues, lastimosamente, son irreversibles. Por eso, hablamos de que la lesión medular secundaria es tras mal manejo de paciente politraumatizado. ¿Está bien? Entonces, ojo, tengan en cuenta eso. Aunque sean exagerados, hagan lo que hagan, ven un paciente con accidente de tránsito de alta energía, es decir, de alta magnitud, ya, traten de mantenerle al paciente en una tabla rígida y mantengan el cuello fijado. Y les había comentado, ante una situación de accidente de tránsito con fenómeno de desaceleración, ¿cuál es la lesión cerebral más frecuente? La contusión hemorrágica. Ante evidencia de contusión hemorrágica, ¿qué estudio radiológico más pido? Pero si le estás pidiendo TAC y has visto la TAC, has visto contusión hemorrágica, ¿qué más le pedimos? No. Ni ha pasado ni un mes de su examen. ¿Qué más pedimos? Una radiografía o tomografía de columna cervical. En este caso, por ejemplo, el mecanismo de desaceleración, ¿qué hace? Esto, latigazo. Ahí, ¿qué hace? Fenómeno de hiperflexión, hiperextensión. Y ese fenómeno que produce lesión en columna cervical. Entonces, en todo paciente con accidente de tránsito, donde existe el fenómeno de desaceleración, pidan siempre radiografía o tomografía de columna cervical. ¿Está bien? Esencial. Y es más, puede ser una radiografía de transoral de columna cervical. ¿Ya? Estos son los mecanismos que vamos a ir observando. ¿Ya? Como podrán ver, en la primera puede llegar a ser una lesión por compresión, donde esta columna vertebral, por ejemplo, si se dan cuenta, este cuerpo vertebral es más pequeño que sus vecinos. ¿Ven? En este caso vamos a hablar de una fractura por compresión. ¿Está bien? Hola. Bueno, el primer mecanismo de acción es la compresión. Y eso significa, por ejemplo, caídas de gran altura donde uno de las vértebras termina siendo el más débil y lo aplasta, ¿no? El segundo mecanismo se denomina el fenómeno de la distracción, ¿no? A eso se habla distracción cuando existe una hiperflexión o una hiperextensión. Habitualmente en las lesiones provocadas por hiperextensión tienen esa característica de producir lesiones a nivel de lo que son las apófisis espinosas. ¿Ya? Si bien estas fracturas son estables, pero sin embargo son fracturas altamente complicadas. ¿Por qué? Porque al paciente le va a generar problemas de rotación. El paciente no va a poder girar la cabeza. ¿Ya? Pues las fracturas por distracción, fundamentalmente por hiperflexión, la complicación más frecuente es la fractura a nivel de lo que es la apófisis espinosa. ¿Ya? Luego tenemos las fracturas o las denominadas las de cizallamiento. Las de cizallamiento hablamos de un pedazo de fragmento desplazado hacia el otro lado. ¿Ya? Eso es cizallamiento, son las más fáciles, las más simples. Luego hablamos de lo que son las fracturas por desplazamiento lateral, o también denominado, ¿qué se denomina esto? Eso, listesis, ¿no? Laterolistesis o anterolistesis, puede ocurrir eso. Y las últimas, las que estamos observando en este punto, son aquellos originados por la rotación axial. Entonces le agazan la cabeza y entonces, ¿no? Ahora, nos vamos puntualmente a lo que son los tipos de fractura, porque lo que necesito que ustedes sepan son qué fracturas tenemos a nivel de la columna cervical, dorsal, lumbar y qué lesiones. A nivel de la columna cervical, vamos a hablar de la primera fractura que se denomina la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson es un tipo de fractura que ocurre a nivel de la C1, pero fundamentalmente en su anillo, ¿ya? Puede ser en el anillo anterior o en el anillo posterior. En este caso estamos viendo una fractura a nivel de lo que es el anillo anterior, ¿ya? El mecanismo de acción, lo que están viendo, ¿no? Cuando por primera vez se hacen a los caperuzos y se lanzan a la piscina y se clavan y llegan hasta el piso, ¿no? Y ese es esto, aunque no lo crean, es el mecanismo más frecuente.
¿ya? Entonces, la fractura de Jefferson es una fractura inestable que en cualquier momento puede llegar a producir sección y compresión medular. ¿Ya? Luego tenemos la fractura de la apófisis odontoides. Y les había comentado que la fractura de la apófisis odontoides, ¿ya?, el antecedente más importante es el fenómeno de desaceleración, el fenómeno que va a producir una hiperflexión y una hiperextensión, ¿no?, debido a un accidente de tránsito. En este caso, la apófisis odontoides logra fracturarse debido a ese mecanismo. ¿Cuál es el estudio de primera elección? Una radiografía transoral de columna cervical. Y lo que están ustedes observando, por ejemplo, acá está la boca abierta y acá visualizamos lo que es el apófisis odontoides. La clasificación de la fractura a nivel de la apófisis odontoides se clasifica en tres. ¿Ya? Un tipo 1 simplemente ocurre una fractura a nivel del vértice de la apófisis odontoides. Tipo 2 en la base. Tipo 3 ya prácticamente se extiende hasta el cuerpo de lo que es el axis. ¿Está bien? Entonces, eso es la fractura de la apófisis odontoides. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Fenómeno de desaceleración o hiperflexión, hiperextensión. ¿Ya? Este es, algunos lo dicen, la fractura esta fractura, la fractura del ahorcado, ¿ya?, o también llamado la fractura de Hagman o del decepcionado, como lo dicen. Esa fractura ocurre solamente en los pacientes que tienen intentos autolíticos, es decir, se intentan colgar, ¿no? Este tipo de fractura ocurre a nivel de la C2 también, pero con la diferencia que ocurre a nivel de sus pedículos laterales. ¿Ya? Ahí está, miren, ahí, a nivel de sus pedículos. Esta fractura es una fractura completamente inestable, por eso es que cuando existe esa fractura, lo que hace en el ahorcado es producir esto acá, ¿no? Y comprime por completo el canal medular y obviamente esa compresión le produce un shock medular. Y el shock medular hace que el paciente pierda el conocimiento inmediatamente y muera. ¿No ven? Entonces, la fractura de ahorcado o fractura de Hagman, que se da a nivel de lo que son los pedículos vertebrales. ¿Está bien? Las luxaciones, también conocidas como listesis. En este caso estamos hablando de un desplazamiento lateral o un desplazamiento anterior, ¿no? Este tipo de fracturas, este tipo de lesiones habitualmente se da por lesiones o rupturas de ligamentos facetarios, ¿ya? Puede ser por una ruptura del ligamento anterior, el ligamento medio o el ligamento posterior, ¿no? En este caso, fíjense, este es un tipo de lesión que habitualmente nosotros lo conocemos como luxación, pero generalmente en neuroradiología se le conoce como listesis, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de las listesis? Habitualmente el desplazamiento a nivel del canal medular no debería superar más del 30% del tamaño del canal medular. En este caso, fíjense, el canal medular está casi al 50% obstruido. Cuando es mayor al 30%, existe gran riesgo de que el paciente llegue a estar con una sección medular, dependiendo de dónde esté. Si es a nivel del cuello, se va a quedar cuadripléjico. Si es a nivel de la columna lumbar, parapléjico. ¿Okay? En este punto, ya las famosas listesis pueden ocurrir de origen traumático, que es lo más frecuente, pero también en algunos casos se puede dar por origen degenerativo, ¿no? Que poco a poco se va desplazando. ¿Ya? En este punto, todas las lesiones, cuando existe una lesión, una sospecha de lesión medular, ¿ya? Si es de origen traumático, lo primero que tengo que pedir es tomografía para accionar de inmediato, para ver si hay una fractura. Pero si no existe antecedente traumático y es de origen degenerativo, ¿qué debo pedir? Resonancia magnética, ¿ya? Entonces, y la resonancia magnética, a raíz de que todavía tengo tiempo, porque es un proceso crónico, no de la noche a la mañana se va a complicar mucho más. Más bien un proceso agudo, secundario a un proceso traumático, sí puede producir lesiones severas e irreversibles. Por eso es que cuando existe antecedente traumático se pide tomografía. Si no existe antecedente traumático o algo de urgencia, se pide resonancia para estudiarlo mucho mejor lo que es
el tema de lo que es la columna vertebral. En este caso, fíjense, visualizamos lo que es la médula espinal y en este punto, a nivel de lo que es entre la C4 y la C5, ¿qué vemos? Un desplazamiento y una compresión medular, ¿no? Este paciente, si bien no existe un sufrimiento de lo que es la médula espinal, porque habitualmente cuando existe un shock medular o una sección medular, cambia de coloración, es más hipointenso. Ya en este caso es un tono más isointenso, que está paralelo a lo que son las otras regiones. Les había hablado que las hiperflexiones habitualmente pueden llegar a producir lo que es una cifosis cervical. A nivel de la columna cervical, cuando hacemos esta acción, puede producir una lesión, una ruptura de los ligamentos posteriores, ¿ya? Y esto va a hacer que la columna vertebral no tenga esa capacidad de sostener la cabeza y el paciente constantemente va a ir caminando así, con la cabeza abajo, como arrepentido, ¿no? Por eso se le conoce a las lesiones por hiperflexión, se le conocen las lesiones del arrepentido, porque el paciente constantemente va a estar así abajo. No tienen esa capacidad de hacer la extensión, ¿ya? Habitualmente en este tipo de lesiones no existe mayor complicación, pero sin embargo en las que son producidas por la hiperextensión, es así. La complicación más frecuente de las lesiones por hiperextensión, ¿cuáles son? Las fracturas de las apófisis espinosas. Y estas van a llegar a producir lesiones tanto a nivel de lo que es la rotación de la cabeza, como también de la estabilidad lateral, por si acaso, ¿ya? Ahora, algo que quería hablarlos, habitualmente en una proyección lateral siempre vamos a observar esta curvatura, ¿ya? Una curvatura que se llama la lordosis cervical. Pero sin embargo, en algún punto, ¿ya? Esto fundamentalmente en los pacientes, con estrés laboral, estrés personal, los ansiosos, los pacientes que están con estado depresivo, ¿qué pasa? Se tensionan tanto que los músculos de la región occipital y la región del hombro se contraen. Al contraerse, traccionan toda la columna cervical, produciéndolo un efecto que se denomina rectificación. Fíjense, esa columna cervical está completamente recta, ¿ya? Entonces, la rectificación habitualmente en la parte clínica se va a asociar a parestesias en manos. ¿Y eso debido a qué? Compresión del plexo braquial. ¿No? Porque no se olviden que el plexo braquial llega formándose desde lo que es desde C4 para adelante, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el paciente puede llegar a presentar: estoy mareado, doctor, estoy con las manos adormecidos. Ya, ¿qué ha pasado? He tenido un problema en el trabajo. Lo primero que tienen que hacer siempre es sacarle una radiografía de columna cervical. ¿Y qué es lo que van a evidenciar? Una rectificación. ¿Cuál es la solución? Relajantes musculares. ¿Ven? Ya. Cuando existen lesiones, ya, por hiperflexión, lo que les decía, por hiperflexión, ¿qué van a producir? Ruptura de los ligamentos posteriores. En este caso, habitualmente deberíamos tener así, una lordosis cervical, pero en este caso la columna termina convirtiéndose así, produciendo lo que es la cifosis cervical. ¿Cuál es la causa de la cifosis cervical? Ruptura de los ligamentos posteriores de la columna cervical. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La hiperflexión. Hiperflexión. A ver, les muestro nuevamente. Ahí está. ¿Lo ven? La lesión del arrepentido, como les decía hace un momento. Por hiperflexión. ¿Está bien? La hiperextensión más bien produce ¿qué cosa? Lesión de las apófisis espinosas. ¿Está bien? Las fracturas de Chance. La fractura de Chance habitualmente ocurre en los pacientes de igual forma. Es una lesión asociada a accidentes de tránsito, pero fundamentalmente asociado al uso de cinturón de seguridad, aunque no me lo crean, ¿no? Y esto habitualmente puede ocurrir por un defecto por ejemplo, se ubican los minibuses cómo lo tienen sus cinturones de seguridad, ¿verdad? Son verdaderos cinturones porque solamente van aquí adelante y no vienen acá, ¿verdad? Y es más, acá están amarrados en algunos casos. Entonces imagínense, uno de esos accidentes fija el cuerpo
y fija lo que es la cadera, pero sin embargo el cuerpo en el momento del impacto se va a ir hacia adelante, produciendo esa compresión y produciendo una fractura por arrancamiento. Cuando tenemos una fractura, ya sea en la columna dorsal, ya sea en la columna lumbar, pero cuyo antecedente ha sido por accidente transitorio, en el momento que le han encontrado al paciente estaba con el cinturón de seguridad puesta, a esto se denomina fractura de chance, que es por arrancamiento. ¿Está bien? Y esto es lo mismo que les decía. Fracturas de la apófisis espinosa. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de este tipo de lesión? Hiperextensión. ¿Cuál es la complicación más frecuente de las fracturas de la apófisis espinosa? Alteración rotatoria, o sea, no puede rotar. ¿Ya? A nivel de lo que es cervical, dorsal o lumbar, habitualmente cuando existen caídas de gran altura, la primera lesión que puede ocasionar son los estallidos del cuerpo vertebral. ¿Ya? Obviamente, nuevamente les recalco, ¿cómo diagnostico un estallido con simple radiografía? Porque obviamente no voy a palpar ni la columna vertebral, no puedo, cuando existen caídas de gran altura o accidente de tránsito, no puedo movilizar al paciente. ¿Qué hago? Debo sacar un espinograma, cuando no sé dónde está la lesión, o bien enfocar donde, digamos, es una radiografía lumbar, cervical o dorsal, ¿no? En este caso, ¿cómo evalúo, cómo evidencio si hay o no hay lesión del cuerpo vertebral? Comparo el tamaño de los cuerpos vertebrales. Fíjense, este cuerpo vertebral es del mismo tamaño que los dos vecinos, ¿no? Está en forma de cuña, fíjense. Si a este paciente le saco una tomografía, ahí está su tomografía. Si le saco una resonancia, veo tanto lo que es la fractura del cuerpo vertebral, como también puedo visualizar cómo se encuentra comprometido el canal medular, lo que una tomografía no me permite visualizar. ¿No ven? Entonces, la radiografía, ¿qué me muestra? Simplemente la lesión ósea. La tomografía, ¿qué me muestra? La lesión ósea, el grado de desplazamiento y los fragmentos. Y la resonancia, ¿qué me permite observar? Todas las anteriores más la lesión en médula. ¿No ven? Incluso en las raíces nerviosas, mucho más específico. En algunos casos ustedes deben pedir siempre, cuando se sospecha, cuando se ve una fractura compleja, pidan una tomografía con reconstrucción ósea. Y esto es lo que les va a mandar. Fíjense acá. Miren. Una fractura que quizás no tiene mucha relevancia, esto se llama una fractura por cizallamiento, porque solamente se arranca un pedazo de lo que es la columna lumbar. Ahí está lo mismo. Miren, ¿dónde está aquí la fractura? ¿Alguien puede ver? Comparen. ¿Han visto la segunda? Ahora, algo que tienen que ir viendo cuando ustedes visualicen, cuando ustedes vean un hueso, siempre sigan esta línea, que es la línea de la cortical. La cortical siempre es blanquita, ¿no? En el momento que ven una pequeña línea negra, por muy pequeña que sea, es una fractura, ¿ya? En este caso, ¿hay fractura o no hay fractura? Bien diferente a las manchitas, pero habitualmente las fracturas son lineales. En este caso, esto que están viendo no es. Yo sé que están visualizando esto, no, para nada. ¿Ven o no ven fractura? No se ve. ¿No ven? Fíjense, esta es la radiografía de este paciente. ¿No ven? En una radiografía al 100% no puedo confiarme y decir no tiene fractura. A todo paciente que tiene evento de un accidente de tránsito de gran magnitud o caída de gran altura, ¿ya? Siempre a la par debo complementar a la larga con una tomografía con reconstrucción ósea. ¿Ya? Siempre. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener este tipo de fracturas. Es una fractura por cizallamiento. Ya. ¿Qué tipo de fractura es esa?
¿Bien? Una fractura por compresión. ¿Ya? Ahora, las fracturas por compresión o los fenómenos degenerativos, ¿ya? Fundamentalmente, en aquellos pacientes que han sido bien gorditos, a la larga terminan desarrollando ¿qué cosa? Hernias de disco. ¿Ya? Radiológicamente, lo único que voy a visualizar en una radiografía anteroposterior es lo siguiente. Esta es la columna vertebral. Lo primero que tengo que evaluar ya es el tamaño de los cuerpos vertebrales. Lo segundo que debo evaluar es la simetría de los espacios intervertebrales. Es decir, que el espacio intervertebral del lado derecho tiene que tener la misma distancia del lado izquierdo. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo observo una imagen así? Este está mucho más amplio que esta otra. ¿Vale? A este punto se denomina pinzamiento vertebral. El pinzamiento vertebral en la radiografía es un signo indirecto de hernia de disco, por si acaso. Obviamente, este pinzamiento, lo que estamos viendo en la radiografía, lo que va a producir que este lado va a estar pinzado completamente cerrado y este lado va a producir una protrusión de lo que es el disco intervertebral. ¿Ya? ¿Cómo confirmamos si existe o no existe hernia de disco? ¿Cuál es el estudio de primera elección? Resonancia magnética, ¿no? Y en este punto, fíjense, miren, acá los discos intervertebrales, ¿cómo se encuentran? Aquí un poquito levemente protruido, aquí nada, ¿no? Pero acá, fíjense, toda esta zona hipodensa, completamente protruida, ¿no? Esa es una forma de evaluar mucho más certera de lo que son las hernias de disco. ¿Está bien? ¿Cuál es el estudio de primera elección para hernias de disco? Resonancia. En columna sacrocoxígea, la lesión más frecuente es esta. ¿Cómo se le denomina? Las famosas fracturas de coxis. Fíjense, es normal, ¿no? Ya, obviamente eso es una imagen asociada a listesis, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué les parece? ¿Vieron o no lo ven? ¿Ah? Parece un pie, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las fracturas comúnmente conocidas como fracturas de coxis ocurren porque el paciente ha caído sentado, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción más frecuente, ¿no? En estos casos, la conducta no es quirúrgica, la conducta es médica, ¿no? ¿Cómo reducimos la fractura de coxis? A través de realizando un tacto rectal, es la única forma. Y ese paciente tiene que estar por lo menos unas 6 semanas siempre sentadito con una dona y evitar estar estreñido. En el momento que se estreñe, se va a desplazar así y va a producir listesis. Entonces son complicaciones. En algunos casos, por el dolor de tipo neuropático que produce, se les retira este hueso. No se fija, se les retira. Listo. Ahora hablemos de fractura, radiología de pelvis. En radiología de pelvis, quiero que reconozcan dos cosas. La clasificación de Marvin-Tile, no les voy a decir así, tablas como es, pero les voy a dar la parte general, lo que necesito que conozcan y más adelante yo sé que lo van a ir ampliando en traumatología. Y lo que es evaluar lo que es una luxación congénita de cadera. ¿Verdad? Son dos cosas que, obviamente, para el día del examen parcial o el examen final, todos tienen que venir con su transportador por si acaso. Ya, todos. Y que no tenga ya, pues ni modo, con la mano, se quedan. Ya. Recuerden que la parte anatómica de la pelvis ya está conformado por dos huesos ilíacos, ¿ya? Y en la parte posterior el hueso sacro. Este hueso sacro se une con los dos huesos ilíacos lateralmente por la articulación sacro-ilíaca. Y los dos huesos ilíacos anteriormente se unen por los dos segmentos de pubis, formando lo que es la sínfisis de pubis, ¿no? Y es así como llega a formar lo que es la pelvis como tal. Hasta ahí, solo esto se dice pelvis. Ahora, ¿qué pasa cuando yo incluyo
La epífisis proximal del fémur más, ¿cómo se denomina? Cadera. Todo eso para mí es cadera, recién. Pero si solamente veo estos tres huesos, hablo de pelvis. ¿Ya? Las fracturas de cadera ya les he explicado en lo anterior. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de lo que es a nivel de la cabeza, hablamos de una fractura cervical, una fractura capital, fractura subcapital, fractura cervical, ¿no? Fractura basicervical, fractura pertrocanteria y la fractura subtrocanteria, ¿no? Que eso les he mostrado, ¿no ven? Pero en este caso no vamos a hablar esto, ¿no? Lo que vamos a ir hablando es más que todo las fracturas asociadas en el hueso pélvico. ¿Ya? Esta es una radiografía habitualmente que ustedes van a ver, ¿no? Cuando sospechemos una fractura de cadera o una fractura pelvis, lo que tenemos que pedir la orden es una radiografía antero-posterior de cadera, donde vamos a ver no solamente lo que es la parte de la pelvis, sino también lo que es la articulación de la cadera, la articulación coxo-femoral. ¿Lo ven? El hueso ilíaco está formado por tres segmentos: el ilion y el pubis. ¿Lo ven? No se olviden eso. Empecemos. Ahora, la clasificación de Marvin-Tile se clasifica en tres: la tipo A, tipo B y la tipo C. ¿Ya? Para no complicarles mucho y no darles mucha tarea, porque entiendo que el examen final va a ser bastante ampuloso, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es seleccionar temas específicos, ¿está bien? Para el examen final, ¿ya? Pero lo que sí ya tienen que empezar a conocer cuáles son las características. En este caso, la clasificación de Marvin-Tile evalúa lo que es la estabilidad vertical, lo que quiere decir que a través de la pelvis nos podamos parar, eso es estabilidad vertical, ¿ya? Y en el momento que caminamos, ¿qué hacemos? Quiero ir a este lado, giro, pero en ese momento, ¿qué hace nuestra pelvis? Rota, ¿no ven? Entonces, esa característica es lo que evalúa, ¿no ven? La estabilidad vertical y la estabilidad rotatoria, ¿ya? En la clasificación Marvin-Tile tipo A existe una estabilidad tanto rotatoria como también tanto vertical. En este caso puede pararse y puede girar, no hay ningún problema, porque estas fracturas son completamente estables, porque en el caso del tipo 1A es una pequeña fractura por cizallamiento, por arrancamiento, a nivel de lo que son las partes externas de lo que es la cresta ilíaca o la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? La tipo 2A, fíjense, es una fractura anterior en el arco anterior de la pelvis, ¿ya? Y esto generalmente no va a repercutir en lo absoluto. El paciente puede caminar de manera regular y puede pararse, ¿no? Y la tipo 3, A3, es una fractura en el arco posterior, es decir, a nivel de lo que es el sacro, que de igual forma no va a llegar a producir mayor complicación. El paciente puede pararse, ¿ya? Y puede caminar y rotar. Pero lo que no puede ser en este caso, en este último, es sentarse, ¿no? Obviamente esto va a producir desplazamiento, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan en el tema de la clasificación Marvin-Tile tipo A son fracturas estables, tanto rotatoria como vertical. Lo que no ocurre en la Marvin-Tile tipo B. En la Marvin-Tile tipo B, el paciente puede pararse, hay una estabilidad vertical, pero lo que existe es una inestabilidad rotatoria, ¿no? Puede caminar, pero lo que no puede hacer es rotar, girar. En este caso, al rotar va a llegar a producirle dolor intenso y obviamente incluso desplazamiento de lo que es el hueso, ¿no? La Marvin-Tile tipo C ya existen múltiples fracturas asociadas a luxaciones de la articulación sacro-ilíaca, como también de las ibis de pubis, asociado a rupturas, ¿ya? Ligamentarias y músculos a nivel de lo que es el piso pélvico, ¿ya? En este caso, la Marvin-Tile tipo C tiene una inestabilidad vertical y rotatoria. ¿Está bien? La A, por ejemplo, es estable en ambos líneas. La B tiene inestabilidad rotacional y la C tiene inestabilidad en ambos, vertical y rotatoria. ¿Está bien? Esto es lo que me interesa más. Luxación congénita de cadera. ¿Ya? Bueno, a ver, quiero que vayan tomando conocimiento. Por ejemplo, esto es la cadera de un recién nacido.
¿no? Ni tan recién nacido, de un paciente menor a 3 meses. A partir de los 3 meses se supone que nosotros tenemos la obligación de hacer control de la cadera. ¿Para qué? Para el diagnóstico precoz de luxación congénita de cadera, ¿no? En este caso, el primer elemento que vamos a ir haciendo es hacer una serie de trazado de líneas, ¿ya? Que se les conoce, en primer lugar, esta línea se denomina la línea de Ilgen-Reiner, ¿ya? La línea de Ilgen-Reiner atraviesa lo que es el cartílago triradiado. Lo voy a ir retrocediendo, ¿ya? Este es el cartílago triradiado, donde se llega a formar el ilion con lo que es el pubis, se está empezando a fusionar y para llegar a formar lo que es el acetábulo, ¿no? Esto es el techo acetabular y este es el inicio del techo acetabular. Entonces, lo que toma la línea de Ilgen-Reiner, ¿ya? Es justamente esto, a nivel de lo que es el cartílago triradial, ¿ya? Esa es la primera línea que tomo como referencia, no tomo como un parámetro absoluto, ¿ya? Es una línea horizontal. La segunda línea, existen 2 líneas que se llaman las líneas de Perkin, ¿ya? Estas líneas generalmente son perpendiculares a las líneas de Ilgen-Reiner. En este caso, debemos hacer una línea por encima de lo que es este punto, que se denomina el inicio de lo que es el techo acetabular. Ahí. ¿Ya? Esas líneas se denominan líneas de Perkin. ¿Está bien? Una vez formado las 2 líneas, tanto las líneas de Ilgen-Reiner y de Perkin, ¿qué es lo que está haciendo? Está formando un cuadrante en cada lado de la cadera, ¿no? Estos cuadrantes se llaman los cuadrantes de Omredam, ¿ya? Habitualmente los cuadrantes de Omredam nos permiten evaluar cómo se encuentra relacionado el núcleo de osificación, porque en realidad esto que están viendo es la cabeza del fémur. Esa cabeza del fémur tiene que tener una localización habitual a nivel del cuadrante inferior interno, siempre, para decir que está normal. Pero ¿qué pasa en este caso? Se encuentra en el cuadrante superior externo. En este caso, esto es normal y esto es displasia. ¿Cuál es el diagnóstico? Displasia de cadera izquierda. ¿Lo ven? De esa forma empezamos a diagnosticar. Esa es la primera forma de diagnosticar. La primera forma es a través de los cuadrantes de Omredam. ¿Dónde se encuentra normalmente el núcleo de osificación? En el cuadrante inferior interno. ¿Ya? Si se encuentra acá o acá, es displasia. ¿Está bien? Obviamente aquí no mucho, ¿no? Ya. La segunda forma es sacar el índice acetabular. El índice acetabular utiliza el techo del acetábulo, ¿ya?, como punto de referencia. Lo que vamos a hacer es sacar un ángulo. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, para mí, la línea de Ilgen-Reiner y la línea que atraviesa a nivel del techo acetabular forma un ángulo. Esto. ¿Ya? Hasta los 3 meses, esto debería estar en condiciones normales menor a 28 grados. ¿Ya? Si es mayor a 28 grados, es igual a displasia. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, menor a 28, normal. Mayor a 28, displasia. Esta es la segunda forma para diagnosticar displasia de cadera. ¿Está bien? Lo vamos a ver. La tercera forma de diagnóstico, ahí está, el índice acetabular. La tercera forma es a través de lo que se habla del arco de Shenton. En este caso se dan cuenta que el borde interno, existe un arco femoral, miren, un arco del fémur, y acá otro arco. ¿Ven? Este arco
en condiciones normales, cuando no existe displasia, debe tener relación directa con el agujero obturatriz. Y vamos a ir, miren, ¿existe o no existe relación? Casi parece continua. Pero acá está el agujero obturatriz, pero está acá arriba, ¿ya? A este arco que forma tanto lo que es el arco del fémur con el arco de lo que es el agujero obturatriz, se llama ángulo de Shenton, ¿ya? O arco de Shenton. Arco de Shenton, ¿ya? Este arco de Shenton normalmente debe ser continuo, pero cuando tenemos de esta característica se denomina arco de Shenton roto. Arco de Shenton roto es el tercer criterio para diagnosticar luxación congénita de cadera. ¿Está bien? Listo. Y la cuarta es a través de estos tres parámetros, lo que se le conoce la tríada radiológica de Putty. La tríada radiológica de Putty consiste en tres parámetros. La primera, ¿ya?, es la verticalización del techo acetabular, ¿ya? Por ejemplo, esto, hasta los 3 meses, ¿cuánto tiene que estar? Menor a 28. Pero llega un momento, a medida que va creciendo, esto se vuelve así, llega a verticalizarse. A eso se habla de verticalización del techo acetabular. Es el primer criterio radiológico, ¿ya? El segundo criterio radiológico, ¿qué les he dicho esto? Esto es el núcleo de osificación. ¿Dónde debería estar en condiciones normales? Cuadrante inferior interno, ¿ya? Ahora vean en el lado izquierdo, ¿hay el núcleo de osificación? No hay. Entonces, el segundo criterio radiológico es el retardo de aparición del núcleo de osificación o el núcleo cefálico, ¿ya? Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio termina siendo esto. ¿Qué se denomina esta línea? Líneas de Perkin. Y habitualmente el fémur debería estar, o la línea de Perkin debería estar casi por la mitad de lo que es el fémur, ¿ya? En la tríada radiológica de Putty, el tercer criterio consiste en que el fémur se encuentra por fuera de lo que es la línea de Perkin. Por fuera, absolutamente, ¿ya? Esos son los tres criterios de la tríada radiológica de Putty. Si tenemos los tres, directamente, sin necesidad de medir, si se dan de cuenta, sin necesidad de medir, decimos que es luxación congénita de cadera. ¿Está bien? ¿Preguntas? Con eso finalizamos. Prendan la luz, por favor.